Estamos con nuestra psicóloga Ana Arias, que nos acompaña de nuevo aquí en Bienestar FM. Doctora, buenos días, bienvenida aquí a su casa, Bienestar FM. ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Cómo está? Buenos días, Juan, Sandra, todos los oyentes. Muy bien, amanecí muy contenta. Por aquí en Medellín está haciendo un día muy radiante. Ya atendí consulta. Arranqué escribiendo mis páginas matutinas a propósito de la escritura terapéutica. Vamos muy bien. ¿Lo hace todos los días, doctora? Sí, señor. Se lo recomiendo a mis pacientes, se lo enseño a mi hijo de 9 años y lo aplico. Siempre tengo al lado de mi mesita de noche un cuadernito, un lápiz y lo primero que sale de mí lo dejo salir ahí, lo plasmo en el papel y ya luego sigue mi rutina de meditar, hacer ejercicio, hacer desayuno, despachar el hijo para el colegio y conectarme a la consulta. Pero sí es lo primero que hago y he visto los efectos realmente en el bienestar. Pues mire, yo se lo decía hace un momento al inicio del programa, Sandra, no lo he hecho jamás y por eso seguramente en esta situación estamos miles de personas que están escuchando Bienestar FM hasta ahora y que quieren saber qué es esa escritura terapéutica, cómo funciona y para qué sirve. Bueno, es una herramienta que utilizamos en la psicoterapia que básicamente lo que pretende es permitirnos expresar con libertad lo que pensamos, lo que sentimos, las emociones que tenemos, los dolores, todo, para comprenderlas mejor, para darles un sentido, para organizarlas. Y no necesitamos ni escribir bonito, ni tener letra bonita, la mía ni siquiera es legible, ni tener buena ortografía, nada. A veces yo digo, ¿qué hago con esta hoja en blanco? Y digo, la hoja en blanco, no sé muy bien qué decir, y ahí me empiezan a salir las cosas. Entonces, es una herramienta de expresión emocional. Y es súper valiosa porque nos damos cuenta después, cuando al tiempo la releemos, como que eso nos permite ordenar las cosas. Uno a veces simplemente dice, tengo como una angustia, como un desasosiego, o no dormí bien, o tengo miles de preocupaciones. Haz un ejercicio de vaciarlas ahí. Ponle papel y lápiz a eso y después te vas a dar cuenta que eso te permite estructurarla. Entonces, la escritura terapéutica es maravillosa porque es lo que decimos en psicoterapia, es la primera puerta a hacer catarsis, a hacer un vaciamiento emocional y ahí nadie se va a sentir ofendido, ahí no tenemos que poner filtro y demás. En otros programas anteriores habíamos hablado de la importancia de organizar nuestras ideas, emociones y demás antes de comentarlos, por ejemplo, con una persona, sobre todo si es una conversación difícil. Entonces esto ayuda mucho porque es vaciar, desahogarnos. Después cuando nos leemos nos comprendemos, ordenamos las cosas y nos permite empezar el día. Algunos autores, como James Cameron en el libro del Camino del Artista, lo llaman las páginas matutinas. Hay otros autores que lo recomiendan en la noche como una forma de decirle a la mente, deja tus preocupaciones aquí y descansa, mañana retomamos. No importa en qué momento del día, yo también la sugiero, por ejemplo, a mis pacientes cuando terminaste una reunión del trabajo, una conversación difícil con tu pareja o estuvo terrible el tráfico, siéntate a escribir y déjalo salir. Entonces, en cualquier momento del día, pero permite eso, como vaciar un poco todo este voltaje emocional que solemos tener y toda esta mente que se nos pone un poco la loca de la casa, como la llama Rosa Montero, a darnos vueltas y vueltas. Entonces, lo primero es una función de vaciamiento emocional, de catarsis, de dejar salir. Y lo segundo ya es una función de ordenar el mundo interior, como cuando yo me leo, digo, wow, ahora entiendo todo lo que esto ha significado para mí y me permite como ir organizando las fichas de mi rompecabezas. Es súper interesante. Por favor, aplíquenla y me cuentan cómo les va. Doctora, justamente eso que usted dice de, no sé, tomarse después un tiempo de leer esos apuntes que tomó en algún momento complejo de su vida y que, porque sabemos que no va a haber solo un momento difícil en la vida de uno, ¿no? Digamos que cada tanto se presentan y uno entonces de pronto puede remitirse a leer esos escritos que hacía cuando también estaba pasando por una situación similar y darse cuenta de cómo la enfrentó, cómo pasaron las cosas y cómo está ahora. Y eso puede servir para evolucionar. Pero, ¿qué hacer cuando uno no evoluciona y se siente tal cual como escribió hace 2 o 3 años que estaba? ¿Qué hacer ahí? Bueno, ahí necesitamos ayuda profesional para decir, mira, tengo un patrón, es decir, algo que se repite, es como un déjà vu, le decimos, yo ya viví esto. Otra vez vuelve y juega como un disco rayado y ahí necesitamos ayuda de un profesional, un experto en psicología clínica y demás que nos ayude a ver qué se nos quedó ahí enredado, porque con seguridad si hicimos el proceso a conciencia con esa misma experiencia, decir, bueno, ¿cuáles fueron mis recursos internos? ¿Qué aprendí en esa situación? ¿Cómo logré salir adelante?
quién fue mi red de apoyo en ese momento, qué pasaba con mi diálogo conmigo misma. Si eso no es suficiente para hoy vivirlo diferente, necesitamos una ayuda profesional. Pero esa técnica que tú planteas existe, se llama la escritura, que tiene un sentido particular de resiliencia y es la que me permite como darme la esperanza y la fuerza para decir, Ana, tú ya pasaste por un momento difícil, vuelve allá y recuerda que te funcionó, que te sirvió. Si eso me volviera a ocurrir, ¿yo qué haría diferente? Entonces, si no lo logramos, porque la escritura terapéutica no reemplaza a un terapeuta, eso también es importante dejarlo claro, pero sí nos permite, por ejemplo, llegar a terapia. Yo tengo pacientes que sacan su libretica, mi terapia es virtual, y me comparten hasta pantalla y me dicen, esto es lo que escribí, es más, hasta dibujé. Entonces puede ser un insumo enormemente valioso para cuando yo llego a la terapia a decir, ya tengo algunas claridades, que pueden ser, por ejemplo, esto es lo que sigo repitiendo. Puede que yo haya hecho una línea del tiempo y decir en qué otro momento de mi vida yo me sentí así, vulnerada. Y digo, ay, me he sentido vulnerada afectivamente, me he sentido vulnerada financieramente, he sentido vulnerados mis derechos. Bueno, ¿y qué me he dicho en esos momentos? Ah, esto te pasa por boba. Ah, mira, se activó el yo autocrítico, la voz tirana, y eso me va a generar más sufrimiento. ¿Qué ha ocurrido en esos momentos? Ah, me doy cuenta cuando escribo que no fui capaz de poner límites, que me costó mucho decir que no, que todo el tiempo me costó conectar con otras personas y pedir red de apoyo y ayuda. Entonces ahí es importantísimo decir, necesito una ayuda profesional, pero haber escrito antes es como llegar con parte de la tarea lista para decir, de esto me doy cuenta. Digamos que hay como distintas formas de acercarnos a la escritura. La primera es libre. Por la mañana lo primero que llegue, o por la noche lo que me tenga más cargado. Ahí se lo llamamos escritura expresiva. Y es como, ¿qué siento sobre esto? ¿Y en qué parte del cuerpo? ¿Y con qué imágenes me llega? ¿Y cuál es mi diálogo interno? Y si estoy furiosa, que eran las 3 verdades que quisiera decirle a mi expareja. Y si estoy muy triste y estoy peleado con la vida o con mi idea de Dios, ¿qué es lo que quisiera decir? Esa la llamamos expresiva. Hay otra que llamamos reflexiva. Y ya es, bueno, yo quiero comprender lo que me pasó en esta experiencia. Quiero construir un aprendizaje, quiero otorgarle un significado. Y ahí la pregunta es, ¿qué aprendí de esto que me dolió tanto? ¿Qué podría ser diferente a la próxima ocasión? Si esto le ocurriera a mi mejor amiga, ¿yo qué le estaría recomendando? Entonces digamos que hay unas que van más al corazón en términos emocionales, hay unas que van más a la cabeza en términos más reflexivos o cognitivos, hay unas que son relacionales, esas típicas cartas que nunca vamos a enviar, que yo le digo a mis pacientes, quémala, bótala, siémbrala o mándamela a mí y elimina el WhatsApp. Esa carta a esa expareja, esa carta a ese papá con los reclamos que necesitamos hacerle, o a esa mamá, esa carta a ese ex jefe, por favor, ¿qué es eso que yo necesito decir que nunca fui capaz de decir? Y también, ¿cuál fue esa carta que yo necesitaba recibir? Una carta de mi papá pidiéndome perdón, una carta de mi expareja dándome una explicación, una carta de una amiga despidiéndose porque me dejó en visto, me hizo ghosting y nunca más fuimos amigas y yo no supe qué pasó. Y eso mentalmente lo que nos permite es como hacer un cierre de ese tipo de relaciones que se nos quedaron abiertas. Entonces, en cualquiera de estas posibilidades nos ayuda un montón. Doctora, ¿y qué decir, por ejemplo, porque en un momento también puse en práctica, uno tiene un chat con uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me funcionaba bien mandar audios que quisiera mandárselos a alguna persona o incluso a mí misma relatando una situación que estaba viviendo y luego escucharlos. Y a veces me funcionaba mucho incluso reemplazando la escritura. ¿La reemplaza o sí hay que escribir? También es un muy buen recurso. Yo le digo a la gente, ahora no me digas, no tenía las gafas, no traje lapicero, no, nada. Los estudios de neurociencias muestran que escribir a mano incluso genera otras conexiones neuronales mucho más benéficas que escribir en pantalla. Pero yo digo, no importa, si tu punto de arranque es grabarte un audio en tu chat contigo mismo, hazlo. Yo a un paciente le creé uno que llamaba el muro de los lamentos y me salí yo del grupo y quedó él con él mismo. Yo, ahí lamentate con tranquilidad. Entonces está bien, no importa que no lo reemplace, pero lo que importa es que tú no te lo guardas, no te quedas atorado con eso, no quedas cargado. Cuando la gente llega a mis talleres, a mis cursos, a mi consulta, yo digo, Dios, es que lleva 4 décadas con este sufrimiento. O sea, ¿cómo no se ha enfermado? Está atragantado, con razón se enfermó, se accidentó, tuvo una crisis emocional, tuvo una pérdida de su trabajo, porque lo que está es muy acumulado. Entonces, ayuda mucho y si te funciona en audio, perfecto, no hay lío. Lo importante es permitirte ese primer momento de desahogo, como abrir las compuertas de una represa, y ese segundo momento posterior de reflexión, cuando tú vuelves y lo escuchas y dices, wow,
cómo me estaba sintiendo, qué otra cosa podría decirme. Hay un momento que es reparador, en el cual uno dice, yo podría decir esto más tranquilamente, sin Doctora, tirarme tan duro. y también tener en cuenta que estas terapias de escritura, de hablarse, incluso de hacerse un video a uno mismo, no siempre tienen que ser en torno a una situación complicada, sino también desde el agradecimiento. Sí, claro, eso se llama escritura de gratitud, es otra de las técnicas que utilizamos y nos permite hacer algo que en mindfulness y compasión, que son todos los estudios que hay hoy en neurociencias en la Universidad de Stanford, en Massachusetts, en grandes universidades, muestran que hay áreas específicas del cerebro que cuando tú entrenas la mirada apreciativa, yo digo como ponte otros lentes que te permiten decir qué es lo que sí funciona en mi vida, porque yo puedo dar gracias, cuáles son esas personas por las que yo me siento querida, acompañada, cuáles han sido esas experiencias positivas, qué reconozco de mí, qué recursos internos tengo. Es una práctica que yo también recomiendo todos los días en mi terapia y la uso en mi vida cotidiana. Con mi hijo tenemos y mi esposo un ritual y cantamos ritual de la gratitud, ritual de la gratitud. Primero doy gracias yo y luego das gracias tú. Ahí no escribimos, hacemos un círculo de palabras, podemos ir en el carro, caminando, mercando, lo que sea, y es como que cada uno dice, yo doy gracias porque, por una cosa sencilla, lo que valoro en mi vida. Yo doy gracias porque estoy escuchando este programa de radio que me da tantas herramientas de bienestar. Yo doy gracias porque está haciendo un sol divino. Yo doy gracias porque tengo trabajo. Voy a dejar de quejarme. Qué bueno que tengo trabajo. Yo doy gracias porque... Y eso enfoca la mirada apreciativa. No es positivismo tóxico, no es decir todo está perfecto aunque se murió mi mamá. No, si yo estoy en duelo, estoy en duelo. Pero aún en duelo puedo decir, doy gracias que tengo amigos que me están acompañando. Sí, doy gracias a ese terapeuta que me está ayudando. Siempre hay posibilidad de eso. Entonces, la escritura por gratitud ayuda un montón. Ayuda sobre todo cuando tenemos lo que en psicología se llama sesgo negativo, y es como esta sensación de que todo está mal, la visión de túnel, que no encontramos salidas. Entonces ayuda un montón. Esa es una de mis favoritas y también la uno mucho en cuando las cosas están saliendo bien, le digo a las personas, escríbelo, escribe el cuento. Como hoy este programa de radio con Sandra, Juan Pablo y Ana salió súper bien, y ayudamos a mucha gente a vivir mejor, nos sentimos súper conectados y satisfechos. ¿Y qué me ayudó a sentirme así de bien? Yo lo había preparado, yo di lo mejor de mí y estaba con mis 5 sentidos conectada en esta experiencia. Porque eso a la mente le permite registrar, como hacerle un zoom, ponerle una lupa a los recursos internos que ayudan también para estar mejor. Yo quería preguntarle, doctora, digamos, sobre el tema de los niños, porque decía usted que su hijo de 9 años ya lo practicaba y digamos que me surgen varias dudas. ¿A partir de qué edad, digamos, es recomendable que los niños empiecen a hacer también esta escritura terapéutica? ¿Y cómo les podemos explicar, digamos, qué es para que ellos también vayan haciéndolo? Está bellísima esa pregunta. Y claro, es muy importante inculcarlo desde chiquitos. Y yo, desde que Matías era bebé, le ponía palabras, no escribía, pero yo le decía, le ponía muñecos. Creo que te sientes como así, le ponía muñecos que lloraban. Estás muy frustrado porque entonces los adultos lo que hacemos es ayudar a poner en palabras. Puede que todavía no en palabras escritas, puede ser en palabras en términos verbales, luego puede ser en imágenes, luego puede ser vamos a pintar cómo te sientes, luego puede ser vamos a hacer con plastilina o con arcilla una figura de cómo te sientes. Entonces desde siempre, y ellos funcionan por lo que ven en nosotros. Entonces Matías ve que yo tengo al lado de mi mesita de noche un diario, y él ya hoy tiene también un diario, y no importa si tiene mala ortografía, esa jamás se la corrijo. En el tema emocional no, puede que para la clase de lenguaje en su colegio sí, pero en el tema emocional no importa que escriba tristeza con S, no importa que escriba alegría con H. A mí lo que me importa como psicóloga y como mamá es que puede decir cómo me siento. Entonces pueden ser dibujos, pueden ser cosas que haga con plastilina, pueden ser colorear y que le ponga un código a cada color. El amarillo es como que estoy alegre, el gris es como que estoy muy triste, el naranja es como que tengo rabia. Perfecto, cualquier código ayuda un montón, y es ayudarle a ponerlo en palabras, a exteriorizarlo, a que no se lo trague. Entonces yo le puedo decir a mi hijo, veo que estás muy molesto, puedes pintar esa rabia aquí. Y además me veo la película intensamente, y además veo el monstruo de los colores. Hay muchos recursos para eso, y le permito que ponga afuera eso que le está pesando tanto adentro, en vez de golpear, en vez de tirarse al piso y demás. Pero para eso también necesito que él me vea hacerlo. Entonces, cuando yo a veces le digo estoy preocupada, él me trae el cuaderno y dice, pues aprovecha y escribe. Y yo digo, gracias, ya lo estamos incorporando. Entonces, no importa si escribe, puede que sea muy chiquito y pinte, puede que sea muy chiquito y moldee con plastilina, puede que sea muy chiquito y coja unos muñequitos y juegan. Los niños también a través del juego lo muestran.
Lo más importante y lo que quiero que nos quede claro a quienes nos están escuchando es déjalo salir. Si eso se queda adentro, lo que no se dice se actúa. Se va a expresar eso es lo que como enferma. enfermedad, como crisis total. Va a salir por algún lado, es un volcán, es como una olla a presión. Eso está ahí acumulando. Entonces, el primer objetivo es déjalo salir. Siempre tiene un objetivo expresivo. Y luego vamos tomando algunos otros elementos. Yo me voy a escribir la carta que necesité que me hubiera escrito mi mamá. No importa si su mamá está viva o muerta, ella ni siquiera tiene que entregar de este ejercicio, pero hágalo, léaselo en voz alta y ve la diferencia. Y la escritura es súper bonita porque además te permite en presente, en pasado y en futuro. El inconsciente es atemporal. No importa si eso ya ocurrió hace 30 años, si todavía te duele, para tu mente es en presente. Entonces yo me puedo escribir la carta que cuando yo tenía 12 años me hubiera gustado recibir de ese noviecito del colegio que fue mi primera tusa y me rompió el corazón. Ok, me pongo a paz y salvo con una historia del pasado, pero también puede ser usada a futuro. La versión más sabia de mí, la versión de Ana del final de la vida, de los 80 años en la mecedora, tomándose un café al frente del mar. ¿Qué me diría a esta Ana de hoy que tiene 46 y está angustiada por este tema en su trabajo? Entonces también eso lo llamamos como la escritura proyectiva del futuro, que nos permite construir esperanza, como la versión de mí que ya resolvió este problema económico, la versión de mí que ya elaboró el duelo por este divorcio, la versión de mí que ya se está jubilando. ¿Qué le diría a esta que está tan angustiada? Pues eso es súper bonito de la escritura, me permite aquí, ahora, en presente, dejar salir todo lo que tenga que salir, que me pese, que me duela, o que necesite agradecer, o que quiera ver. A pasado es como ponerme a paz y salvo con mi historia y demás. Y a futuro es proyectar una idea mucho más esperanzadora de esta versión de mí más sabia al final de la vida. ¿Qué me diría? Es la doctora Ana Arias, ella es psicóloga, nuestra psicóloga de Bienestar FM, y nos ha traído un tema muy interesante el día de hoy. La escritura terapéutica, los tipos, los beneficios, los ejercicios y las recomendaciones. Y yo me quedo con varias cosas. Me quedo con el hecho de empezar a hacerlo de manera consciente, de promovérselo a mis hijos, porque seguramente eso va a estimular que ellos puedan exteriorizar lo que en muchas ocasiones sienten y que nosotros a veces no entendemos o no validamos o no sabemos cómo manejar. Pero adicionalmente una cosa, y es que seguramente eso va a evitar que esas emociones que tenemos represadas luego exploten y terminemos pues con unos problemas mucho más complejos. Doctora, muchísimas gracias como siempre, está su casa y por favor déjenos sus redes sociales para que la gente la siga. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Literal me siento en mi casa, todos pues con papel y lápiz a ir escribiendo para no acumular, porque quien mucho acumula más tarde que temprano o más temprano que tarde explota. Y bueno, me encuentran en www.misicologa.co, CEO de Colombia, ahí está mi página web, hay recursos gratuitos, hay un blog, hay artículos, hay muchas cosas que pueden disfrutar ahí, www.misicologa.co, y en Instagram y en redes sociales como @psicologa.ana.arias. También encuentran esta técnica de escritura terapéutica y muchas otras más en la cual yo hago mis talleres, mi consulta, es la que aplico en mi vida, enseño en la universidad, estoy segura que funciona. @psicologa.ana.arias. Gracias por todo, Sandra, Juan, y a todos los oyentes. Un muy bonito día. Váyanse a escribir para que salga todo lo que tengan enredado en la mente y el corazón. A escribir, sí señora, claro que sí.